Carlos Ríos, y voy a decir algo que algunos vienen y me preguntan, maravilloso como lo plantean, veo que ya Yahvé les está hablando, pero cuando me hablen de tabernáculo o Mishkan, Proyecto Emanuel, no me señalen esto se llama Yud Het Vav Hei, es el Eterno. El Mishkan, el tabernáculo, el Proyecto Emanuel, este es el Proyecto Emanuel. ¿Se acuerdan del Proyecto Emanuel? Y yo, el Eterno, habitaré en medio de ellos. ¿Lo ven? Entonces, esto no es Proyecto Emanuel, este es el Eterno y la disposición en él de todas las existencias, ¿verdad? 99%. Esta es la totalidad, la plenitud del Or Ein Sof que se manifiesta. Pero esto es el Or Ein Sof haciendo que esto que él diseñó venga a la práctica. O sea, tabernáculo sos vos, somos nosotros corporativamente. Israel es tabernáculo. Gracias. Muy bien, Carlos Ríos nos tiene una pregunta que imagino que está conectado con lo que aportó Pastor Daniel y yo simplemente bosquejé, y nos va a llevar un poquito a meternos en algo que veo que no lo vamos a terminar, pero yo sigo insistiendo, conozco a todos los que están acá, a todos, y la pasión que tienen va a hacer que tengamos las últimas 2 horas el día lunes, sí o sí, porque necesitamos entender que la gran diferencia entre ser alguien de fe nazarita, fe hebrea nazarita, ¿sí? Los nazarenos, nosotros, y fe hebrea judía. Está el judaísmo, que no tiene nada que ver con Jesús. Jesús no practicó jamás judaísmo. Jesús practicó la fe de Israel, fe de Abraham, ¿está bien? Es verdad que Yeshua en su tiempo estaba frente a un montón de escuelas. Sabemos que estaban los fariseos, los saduceos, los celotes, ¿sí? Y los esenios, ¿sí? Esas 4 lineamientos. Aún dentro de los 4 lineamientos habían distintas posiciones de maestros. Ustedes no sé si lo recuerdan, los fariseos tenían 2 lineamientos, Hillel y Shammai, ¿sí? Que cuando Jesús le pregunta por el divorcio, ¿se acuerdan? Era porque Hillel decía, no, tu mujer anda portándose mal, divorciate. Cualquier cosa que haga mal, divorciate, la Torá te permite. Y Shammai dice, no, la Torá, cuando Moshe dice el divorcio, es solo por adulterio. Y Jesús, por ejemplo, ahí va a decir, mire, lo interpreta bien Shammai, en alguna manera. Dice, yo que soy la Torá, digo divorcio solo es por adulterio. ¿Está bien? Pero bueno, ahí tienen ejemplo. Los esenios no, tenían una sola escuela. Los saduceos tenían distintas posiciones, estaban los herodianos, etcétera, etcétera. Los celotes también, había distintas posiciones. Pero si bien había distintas formas de interpretar la Torá, es decir, había distintos yugos, la fe no se llamaba judaísmo. La fe era la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, en una conciencia, Israel. Y esa conciencia era que Israel tenía 2 casas separadas, que se tenían que unir en el tiempo mesiánico. La casa de Judá y la casa de Efraín, o también llamada casa de Israel, tribus perdidas del norte, donde hoy entendemos que acá hay varios que estamos regresando. Preguntamos con Carlos y ver si eso me sirve para introducirnos en un poquito más de qué es expiación. Carlitos. Bueno, la pregunta me surgió por el último punto que usted ahí colocó, el 5.º punto, que es una pregunta que tengo hace rato. Quizás es para más adelante la pregunta, pero el tiempo pasa, se viene Yom Kippur y todavía no tenemos algunas respuestas. Por lo que vemos nosotros, por lo que yo veo... Así de directo. No, perdón, no quiero, está no bien, quiero está ser... bien. Es que es verdad, de verdad te lo digo. Yo te digo que digo menos. Por lo que yo veo, a través del pacto renovado, nosotros obtenemos una mejor provisión que la que tenían los israelitas en la época donde existía el templo, y esa mejor provisión está dado por nuestro sumo sacerdote, que hace, según lo que dice el libro de Hebreos, una purificación de la conciencia. ¿Cómo se hace esa purificación de la conciencia? Si es que hay una explicación, o podemos hoy acceder a una explicación. Porque la sangre de los animales quitaba el pecado del pueblo, la sangre de Cristo nos purifica de nuestros pecados, pero además dice que hace una obra especial, o me parece a mí entender que dice, que purifica nuestras conciencias. Esa es mi pregunta. ¿Cómo sucede eso? Bien, voy a tratar, esta pregunta va a durar la media hora que tenemos, porque hoy empezamos a las 7, recuerden, pero tenemos que ir a hacer nuestra cena. La media hora que tenemos, como mucho 40 minutos más, y va a durar las 2 horas del lunes, que les suplico que no se lo pierdan porque la respuesta está allí. Y es verdad lo que él dice, todavía no estamos propiamente en lo que es el Yom Kippur o la expiación. Yo necesito
con ustedes hablar algunas cosas que tienen que quedar bien claras y desde ahí yo empezaría. Primero voy a retomar una pregunta que hice el jueves por esta fiesta, ¿verdad? Porque entendemos que lo que hay que valorar en el Yom Kippur es su santuario. Porque Monte Santo tiene que ver con el diseño de su santuario, ¿sí? Ahora la pregunta, ¿cuál es su santuario? Y ustedes saben que existe, si hay en el plano de la existencia, dos planos, el sobrenatural y el natural, y toda verdad es paralela, o sea, como es abajo, como es arriba es abajo, entendemos que hay un santuario físico que resulta de un diseño que es el santuario espiritual. Hoy comprendemos que para Yahvé, en el proyecto Emanuel, el santuario somos nosotros. Primero, cada uno de ustedes, Pablo lo desarrolla eso en 1 Corintios cuando le dice, habiendo los jóvenes corintios ido al prostíbulo, ¿se acuerdan que los templos de Venus eran prostíbulos sagrados? Él dice, ¿no saben que el que se une a una prostituta es una carne con ella? Porque ese es el problema. Por eso también lo heterosexual, si no hay matrimonio, también es pecado, y es pecado. O sea, el homosexualismo es aberración, eso lo vamos a volver a ver en los ciclos, qué diferencia hay al pecado de muerte que es el adulterio o la fornicación. La aberración es porque en ese Yeser Hará, en el deseo de recibir solo para sí, por ejemplo, lo homosexual es muy súper egoísta. Pero un varón con otro varón jamás llegan a ser una sola carne. Por eso es una aberración, no hay manera. Pero tremendo pecado de muerte es un varón y una mujer que se hacen una sola carne y no está Yahvé en ellos. Pero volviendo allí, en esa parte, Pablo deja claro que cada creyente es un santuario, templo del Espíritu Santo. Pero en otro momento, Pablo mismo, allí en esa misma carta, le hace entender a toda la congregación que esa congregación, nosotros acá, los que nos reunimos acá, somos un cuerpo, un santuario. Madariaga es un santuario. Cuando el profeta está ministrando a los de Mar del Plata, somos un santuario. Todos nosotros, los de Madariaga, Mar del Plata, nosotros, aún los de Río Tercero, que dice que quieren, no sé qué pasa con ellos, pero será cuestión de irlo organizando eso, somos también un cuerpo. Y todo Israel, todos los que estamos saliendo de Babilonia, somos un cuerpo. Y lo vimos esta semana, somos un cuerpo no porque somos hoy aquí presentes, sino porque estábamos presentes en Sinaí. Desde Sinaí somos un cuerpo, somos su santuario. Por eso la expiación permitió el Mishkan para que se entendiera el proceso. En 40 años ese pueblo tenía que entender. Ustedes y los que van a venir, los que no están acá, son parte de mi santuario. Entonces, si Yom Kippur es esto, yo necesito entender que ese Mishkan tenía una intención original y era manifestar este santuario, el hombre llamado Adán Katmon. ¿Qué significa Adam? Con M siempre en hebreo, Katmon, que de cada kilo empieza, Kat, A de Ana, D de Daniel, Kat, y sigue la M de mamá, O de Oscar y N de Néstor. Katmon es el Adán primigenio, el Adán original, el que justamente nos dio a nosotros sentido de vivir. Ahí es donde entra el tema de gran sumo sacerdote, contestando un poco lo que dice aquí Carlos. Cuando viene Yom Kippur, necesitamos entender qué hacían las comunidades primigenias, las del primer siglo, antes del año 70 de nuestra era común. ¿Se acuerdan que en el año 70 se destruyó el templo de Jerusalén, templo de abajo? ¿Sí? Después del año 70, aún desde el siglo II, o sea, 101 de nuestra era al 200, aún desde el siglo III, 201 al 312 incluido, que es cuando está el edicto de Milán, Constantino, mientras no había cristianismo, ¿qué hacían los discípulos de Cristo? Y especialmente cuando llegaba Yom Kippur. Vamos a buscar Colosenses 3 del 1 al 4 y quizás entendamos hoy algo que por tiempo hemos leído y nunca lo hemos valorado, como veo que hoy sí tienen condición de valorar. Quiero saber si hasta ahora le está gustando esta comida. En Yom Kippur podemos juntar, esta es la idea de Yom Kippur, por eso en Yom Kippur hay que juntarse en asamblea, para estar estudiando esto. Por eso no tengo miedo de, si no lo termino hoy, es más, lo termino el lunes, el miércoles. Es más, no lo hacemos el lunes, nos venimos el miércoles. No sé, lo podemos decidir eso. Porque a veces solo nos cuesta, pero en cuerpo podemos entender que es el ayuno.
Y ahí tendríamos a todos quizás, porque si todos lo van a hacer, se tiene que entender que esto es corporativo. Colosenses capítulo 3, del 1 al 4, maestra, usted podrá leerlo. Colosenses 3, del 1 al 4. Hermanos, yo les agradezco mucho esto. Recién, ante una situación de un corbán específico, empecé a sentir la presencia de Dios. Yo creía que era por el momento, por los dos siervos que estaban conmigo. No logro parar de sentir esa vibración. Me va a ser complicado enseñar. Hay una presencia de Dios muy fuerte, poderosa. Va a vibrar de aquí a Yom Kippur. Quizás como nunca lo hemos vivido, ¿no? Colosenses 3, del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sabe que Pablo está escribiendo esto en una conciencia festiva? Las primeras comunidades, por seguir a Yeshua y el yugo de Yeshua, que es la interpretación y práctica de la instrucción o Torah, no habían anulado las fiestas. No habían anulado las fiestas, para nada. Es muy importante que esto lo entendamos. Alguien me escribió haciéndome una pregunta, la voy a buscar para aclarar, como yo se lo contesté a esa persona que está en España, y les digo, hermanos, yo sé que pronto, yo no he cruzado el charco, como le dicen al océano Atlántico, pero yo sé que pronto voy a estar en España. Yo conozco a esta persona, me dice, papá, transitó con nosotros un tiempo, pero entiendo que él no va a ver mal que yo o cualquiera que quiera irse a España pastorea una península que siempre fue el blanco de la casa de Judá. Fue el lugar de refugio. España tiene una energía muy especial. Por eso es que el catolicismo siempre en España especialmente hizo las mayores persecuciones a los judíos. Luego Inglaterra. Esab sabe dónde se esconde su hermano Jacob. Recuerden que el catolicismo es Roma, y cuando volvamos al ciclo y veamos el tema de Esab, les voy a dar un estudio que alguna vez creo que vos le llegaste a leer, que yo después lo puse en privado, donde se explica cómo Roma viene de Esab. Y por eso es el exilio más difícil, más complicado, porque viene de Esab, o Esaú, especialmente en un descendiente de él, un nieto de él, Amalek. Y así es como vamos a entender por qué Yahvé le dice a Moshe, tendré siempre guerra con Amalek. Pero este varón de España me hacía algunas preguntas que me parece bueno a ustedes leérsela y responderles a ustedes. Este varón esta semana, por medio de lo que yo enseño en YouTube y en el blog, que es lo que él y su esposa tienen para crecer, y dándole a la congregación que le habían dado en un momento, ayer decidió decirle a su mujer apóstol, una señora, que no iba a seguir más en los planos apostólicos. Ya venía dándolo a entender que si no se seguía Shabbat, fiestas, y le venían ofreciendo más cargos, porque esa es la forma de Babilonia, es comerciante. Bueno, pero acá hay gente que alguna vez sufrió eso, ¿no? O sea, no te vayas, ustedes les pasó, no sé quién más, y te dan cargos para que te quedes. Eso es muy babilónico, es lo más sucio del esoterismo. Pero él me pone esta pregunta, me hace este planteo. Quisiera hacerte una pregunta acerca de este versículo y a qué se está refiriendo. Leo, no lo busquen, pero si quieren lo anotan, es Gálatas 4, del 9 al 11. Gálatas 4, versículo 9 al 11. Lo puedo leer, ¿verdad? Mas ahora, conociendo a Elohim o a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, esto lo escribe Pablo, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Atención con esto, a los cuales se quieren volver a esclavizar. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Qué hace el cristianismo? Se lo dieron por esto. Como que con esa porción, Pablo está negando las fiestas, la luna nueva y todo. Mi respuesta, y de acá empiezo, es que las primeras comunidades, retomo de donde dije, seguían el yugo de Yeshua. Es decir,
cómo interpretar la correcta cosmovisión de la Torá y vivir lo que la Torá marcaba, especialmente en las fiestas. Lo acabamos de ver en Colosenses y van a entender qué quiero decir. Yo le respondí a él, lo primero que le voy a responder a ustedes, ninguna carta de los escritos mesiánicos, ninguna de las epístolas, se puede usar para negar lo que ellas tratan de afirmar, los 5 primeros libros. Primero porque los que la escriben son personas con mentalidad hebrea. Son discípulos de un hebreo, que es el león de la tribu de Judá, Yeshua Mashiach, y han reconocido que él es el gran sumo sacerdote que ha venido a traer los perfectos secretos de cómo hacer una praxis, vivir prácticamente. Praxis es eso. Cuando digo praxis es vivir de forma práctica la vida de Dios, la vida escondida que tenemos en Dios. ¿Cuál es la vida escondida? Esa es la vida escondida. Miren allá. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No significa que estás reservado que cuando te mueras tu alma vaya al cielo y te entreguen un arpa de oro y toques y cantes. Sáquese ya esos conceptos católicos. Tu vida está escondida con Cristo en Dios, lo acabamos de leer en Colosenses, tiene que ver con esto. Con Cristo se nota lo que se esconde en tu vida. Por lo tanto, yo le decía a este varón lo que le voy a decir a ustedes. Nunca interpretemos las cartas o los escritos mesiánicos fuera de una cosmovisión hebrea. Porque fueron escritas, como dice Pablo en 2 de Timoteo, inspirados por Dios. ¿Y dónde está la inspiración de Dios? En Bereshit, en Shemot, en Vayikra, en Bamidbar y en Devarim. Para los que no entienden allá en las naciones, hablo de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio en la forma profana como se nos menciona. Por lo tanto, Gálatas aquí no ha sido escrito para ir contra la Torá. Cuando Pablo escribe Gálatas, o aún el autor de Hebreos, vamos a decir que es Pablo en cuanto a su mentoría, no lo hace para atacar la Torá. Estuve leyendo un comentario de la carta de Hebreos muy bueno, que tengo yo, pero hecho por exégetas católicos, y una de las cosas que destacan ellos, el catolicismo, es que justamente con Hebreos Pablo pone en oposición o en contraposición todo que usado suelto podría, y ha hecho argumentos para ir contra la Torá y contra la práctica de la Torá, no está dando contra la Torá. Recuerden, ¿puedo borrar acá? Gálatas es la cosmovisión de Pablo para que se ame y se viva la Torá. ¿Me están escuchando? Pero no desde los puntos de vista humanos. Torá es el receptáculo perfecto que viene de aquí mismo, del pensamiento de Dios. Torá es ese receptáculo perfecto. Disculpen que no tengo un negro más. A ver este. Bueno, más o menos. Torá es ese receptáculo perfecto que nunca se puede traducir por ley, sino por instrucción. Instrucción. ¿Está bien? ¿Ah? Siervo, déjame aquí, gracias. Instrucción. Esa es la traducción correcta de Torá. Es decir, nunca es ley. Ya lo sabemos, ¿verdad? Pero sí se traduce como ley lo que Pablo en el libro de Gálatas está diciendo que no enfaticen, la alajá, diga fuerte alajá. También se la conoce como la ley judía, pero en realidad significa la ley necesaria. Necesaria. Atención con esto, no me malinterpreten la expresión. ¿Qué es ley necesaria? La alajá era todas aquellas cosas que Moshe, Aarón, los descendientes de Aarón, aún los levitas, luego los profetas, Yoshua o Josué, los profetas, y todos los que eran jueces, especialmente el Sanedrín, conocían, eran los detalles que ellos conocían de cómo llevar a cabo algunas cosas. Por ejemplo, Shabbat.
qué cosas hacer en Shabbat. Usted en la Torah tiene, presentarán tales becerros, tanta cantidad de corderos, presentarán tal ofrenda de vegetales, pero no dicen qué movimiento había que hacer. No sale cómo había que matarlo, dónde había que clavar el cuchillo. Todas esas son cosas que se forma oral si van pasando. Son cosas necesarias, ¿sí o no? Por eso se llama alajá, perdón. Exactamente, ¿para qué es la alajá? Para que los ritos se hagan sin que se realice esoterismo. Recuerden que ya lo he explicado, la palabra rito no es mala. Rito es la acción que yo hago, todos tenemos ritos. Ninguno de acá tiene un ritual diferente, todos tenemos un ritual diferente para levantarnos. ¿Sí o no? Cada uno sabe cuál es su rito. El rito es normal en el nombre, son acciones que le permiten conectarse con el mundo físico. El rito en la fe, o lo religioso, son acciones que nos permiten conectarnos con el mundo metafísico. O sea, ¿los ritos son necesarios? Obvio. Pero en el caso de los ritos que la Torá tiene, hay que hacerlos como la Torá lo dice, y la Torá no lo tiene escrito a todos, pero Moshe lo tenía escrito, Aarón, y siempre se aceptaron. Pero atención, en el primer siglo, especialmente cuando Yeshua está acá en la tierra, en el primer siglo, a la alajá, las distintas sectas las estaban discutiendo. Y especialmente dos sectores, sectas por sector, ¿sí? Dos sectores de opinión o dos yugos discutían el tema de alajá. Anoten, digan fuertes saduceos y ahora digan fariseos. Es rotundo para mí que entiendan esto, porque son los dos que se oponían al yugo de Yeshua. Lo atacaban, decían que no tenían autoridad, y uno de ellos, uno de esos grupos, era peor que los otros. Por si no lo saben, saduceos es el nombre que se lo daba a todos los sacerdotes descendientes de Aarón. ¿Está bien? ¿Por qué? Viene del nombre Sadoc. Sadoc es uno de los descendientes de Aarón, es el nombre de un sumo sacerdote. Justamente Sadoc es uno de los que más se había especializado en ser detallista en cómo se hay que hacer los ritos, cómo hay que hacer los sacrificios. Y por eso los saduceos coincidían con esto. Por ejemplo, los saduceos aseguraban, ¿sí?, que el Yom Teruah era un solo día. Los fariseos decían, no, tenemos muchos en la dispersión, conviene que el Yom Teruah sea 2 días. Hoy los judíos, si ustedes lo notan, tienen 2 días de Yom Teruah, o ellos le llaman Rosh Hashanah. Entonces, yo quiero que entiendan que muchas cosas que hoy hay en el judaísmo, en realidad tienen que ver con los fariseos, pero volviendo a la explicación, cuando Yeshua está en la tierra, ya está presente una discusión de qué es la alajá, diga fuerte alajá. O sea, ninguno duda de que la Torá es importante, que hay que vivirla, pero hay una discusión de cómo la vivimos. Porque ya tuvimos un exilio en Babilonia, Nabucodonosor nos llevó 70 años. Y por causa de eso, si se llega a perder, la tenemos que establecer bien. Y se peleaban, los saduceos decían una cosa, los fariseos otra. Y escuchen, especialmente los fariseos eran los que más hacían énfasis en que si esto se discute y se vive discutiendo, se puede vivir mejor esto. Si yo utilizo, mientras más mi tiempo utilice en hablar cómo se hacen las cosas, yo puedo cada día, en cada detalle, hacer las cosas tan correcto que esto lo voy a vivir plenamente en el diseño del santuario. Quiero saber si soy claro en eso. Esa era la teoría. Esteban, ¿me decís el pasaje de Lucas que nos compartiste con el fariseo y el recaudador? Vos me mandaste un pasaje. Sí, no me acuerdo la cita. Claro, por eso. Bueno, si no tengo que buscarlo acá. Alguien que me ayude si lo recuerda. Esteban. No hay problema, no hay problema. Es Lucas 18, 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. Lo voy a leer. Porque Yeshua va a plantear lo que Pablo va a plantear en Gálatas. Gálatas, Pablo lo escribe por lo que aprendió de Yeshua. Hola a todos. La carta a Gálatas está escrito
desde el fundamento que dice Pablo. Yo todo lo que aprendí ni lo recibí ni de Cefas. Lo que pasa es que si no leen Gálatas como él, si me mandan un versículo suelto, puedo inventar historias. Manipulo y tuerzo y contamino. Pero si una carta, como una buena carta, la leo toda, yo voy a encontrar en el capítulo 1 que Pablo estuvo 14 años en el desierto. Después que recibió la vista, no se fue a Jerusalén a buscar a Cefas, a los apóstoles, ni a Jacobo, el hermano de Yeshua, el justo que muere en el año 62. Él se fue al desierto. Estuvo 14 años, dice, instruido por el propio Señor. No están escuchando. Él estuvo instruido por el propio Señor. Entonces Gálatas está diciendo que lo que yo aprendí del Señor, que después en Corintios lo dice, lo que recibí del Señor se los digo. Cuidado con la halajá. Pablo está diciendo cuidado con la halajá, con el énfasis en la halajá. Cuidado con creer que enfatizar tu vida en la halajá te va a permitir contactarte con la Torá. Repito, Pablo está diciendo en Gálatas, no enfaticen tanto su enfoque en la halajá pensando que con eso van a encarnar la Torá. Vayan a la Torá y desde la Torá, como lo dice en los tiempos que corresponde, Shabbat, Pesach, las fiestas de Dios, Rosh Chodesh, con eso ya está. No me hagan trabajar en vano. Porque como conocen fiestas, como conocen luna nueva, se han puesto a buscar en la halajá detalles y se están peleando. En Galacia, en las congregaciones de Galacia había aparecido gente de origen judío de tendencia fariseica que le decían, ¿saben cómo esto se puede vivir mejor? Si hacen que cada vez que haya reuniones discutamos los detalles de cómo hacer esto. ¿Por qué yo le estoy enseñando esto? Y algunos dicen, gracias, me está rompiendo la cabeza. Y todavía no vamos a cómo es el detalle de Yom Kippur. Porque si no estaríamos haciendo lo que estos hermanos evangélicos que se hacen judíos están haciendo. Se han ido a la halajá judía. Y ponen énfasis en la halajá. Y usted se mete y solo te dicen que hay que hacer, que comer, que cómo es el seder. Todos ritos de la halajá. No está mal, pero no hay Torá. No hay esencia. Entonces, ¿cuál es el problema de Gálatas? Miren, yo lo pongo acá, pero lo saco acá. Estas palabras, lamentablemente, al griego, digan fuerte al griego. Usted sabe que Gálatas fue escrito en griego. Se tradujeron con la expresión nomos. Las dos, donde decía Torá, nomos. Donde decía halajá, nomos, que significa justamente ley. Por eso los cristianos creen que Gálatas está diciendo la Torá no es para nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es darnos cuenta que toda traducción es una traición. Y ya la primera traducción ya fue una traición porque los griegos no tenían otra expresión. Entonces le llamaban nomos a las dos cosas. Y Gálatas se hace confuso al español porque le pone la palabra ley. Entonces muchos cristianos, como los que a este varón lo confrontaron, salen con el tema de ley. Volvamos a la discusión, porque me va a servir de mucho. Volvamos a la discusión y lo que Yeshua dice en Lucas 18, 9 al 14, yo se los compartí, me lo mandó Esteban y me pareció muy oportuno lo que él mandó, porque tiene que ver con esto. Yeshua enseña, Yeshua está hablando. Si no lo habías anotado, Lucas 18, 9 al 14, leo. Refirió también esta parábola, o sea que esto es una enseñanza con un secreto, está paralelo a algo que está pasando. Parábola es, pongo esto para denunciar o enseñar con algo que está pasando y no se entiende. O sea, no es simplemente la historia de dos hombres orando en el templo. Leo, se lo refirió a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. ¿Quiénes confiaban en sí mismos como justos? Los que decían, si yo me mantengo enfocado en la halajá y hago todo bien, me levanto, hago la oración, me lavo las manos, pongo el pie así, me pongo una cintita roja. Si yo hago todo eso, sé que soy justo. ¿No me van siguiendo? Ok. Y estos nosotros somos mejores. Eso está pasando hoy con el movimiento judaico de raíces hebreas. Desprecian a los demás, se desprecian entre ellos.
Los que dicen Yahshua, los que dicen Yahweh, se desprecian entre ellos, se maltratan entre ellos, porque unos son más justos que los otros. ¿Cómo se nos aclara a nosotros que qué bueno que siempre estuvimos en el diseño de Montesanto? 2 hombres subieron al templo a orar. ¿A dónde subieron? Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Voy a decirle un dato a todos. Los recaudadores de impuestos eran gente que pertenecía al lineamiento de los herodianos. ¿Y qué eran los herodianos? Una forma de pensar de los saduceos que decía, para que nos vaya bien y no nos exterminen, conviene llevarnos bien con Roma. ¿Roma ha puesto a Herodes? Bueno, reconozcámoslo nuestro rey, después de todo nos hizo el templo, miren qué templo bonito, era feo nuestro templo y Herodes el grande y este Herodes, ¿me van siguiendo? Y además representa a Roma, no conviene que nos llevemos mal con el gobierno, no conviene. Y los recaudadores de impuestos casi todos eran saduceos, así que aquí está la pelea, ¿la entienden? Logran ver qué diferente como se ve el evangelio, ¿no? Sigo. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos, sin embargo, se encontraba de pie a cierta distancia. No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. ¿Están siguiendo? O sea, no quería ni siquiera estar cara a cara con Yahvé. No me están siguiendo. No quería estar cara a cara. Ok. ¿En qué día estaban ellos? Ok. Vayan teniendo en cuenta. Entonces, estaba lejos. ¿De dónde quedé? En el 13. No quería siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Esta es una forma de orar, en Yom Kippur hay que practicarla, pero eso es católico, y sepa que ellos son siempre copiones, ¿verdad? Se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será exalzado. ¿Cuándo hay que humillarse? Según Levítico 23 y Levítico 16 especialmente. En Yom Teruah, afligiréis vuestras almas. En Yom Kippur, afligiréis vuestras almas, Yom Kippur. Pero los fariseos no se estaban humillando. En Yom Kippur los fariseos ya venían con una teoría. Atención la teoría. Si algún día no estamos en Jerusalén, porque no está el templo como ya nos pasó antes, con que hagamos sedaká y tefilá, la teshuvá ya es correcta y entonces Yom Kippur se ha cumplido. Esta era la teoría de los fariseos. ¿La repito? Los fariseos acá ya se diferenciaban de los saduceos en una cosa. Si nos vuelve a pasar exilio, ellos sabían que el exilio venía, porque ya a Abraham Dios le había mostrado los exilios y el último era el peor, el de Sab, el de Roma, y luego se han leído ahora la parashá, está el anuncio de los exilios en la Torá. Entonces ellos decían, si volvemos a estar exiliados y no hay templo, no hay sacerdotes, no hay sumo sacerdote, no hay lugar santo ni lugar santísimo, no hay altar, no hay 2 machos cabríos, no importa. La teshuvá queda cumplida, teshuvá es lo que Dios quiere, ¿sí? Con tus obras de justicia, sedaká, y con tu tefilá. ¿De dónde se agarraban ellos estos? De una mala interpretación. Volvemos a, ¿por qué insistí? Y yo creo que esto lo vas a captar, Carlos. ¿Por qué insistí quizás con cosas más profundas? Porque cuidado que cuando algo se revela, pero yo lo manipulo, aunque sea de la casa de Judá, ya practico esoterismo. Lo estoy corrompiendo. Conocen al profeta Oseas, ¿verdad? Oseas 6, hoy lo vamos a ver ahora y en el próximo encuentro. Lo vamos a tener que hacer el lunes, hermano, porque si no, no vamos a hacer el ayuno bien. Oseas 6. No, perdón. Ya me voy a organizar con ese tema. Estoy pensando mucho en el ayuno mismo. Y esperen, ya me organizo en el Señor. Versículo 6. Por favor, Oseas 6:6. ¿Quieres leerlo, Rosana?
ahí te dan el micrófono, Rosana nos lo va a servir la lectura. Permítame hacer algo en el nombre del Señor porque estoy maltratando también al talit, lo voy a sacar, ¿sí? Hubiese traído el talit kataná y era mejor porque está más presente, no me olvidé. Bueno, escuchamos. Uy, dale, perdón, tengo 10 minutos ahora, dale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Están escuchando? La escuela farisea se diferenciaba de los saduceos en que hacía un énfasis. Los saduceos al ser sacerdotes sabían, no, sí o sí hace falta. Templo, sacerdotes, lugar santísimo, altar y sacrificios. ¿Me está escuchando? Pero los fariseos decían, ¿qué pasa si no lo tenemos? Y ellos decían, el profeta Oseas lo dice bien claro acá. Los sacrificios pueden ser reemplazados. Los holocaustos pueden ser reemplazados. ¿No me están siguiendo? ¿Y con qué se reemplaza? Con tefilá y con sedacá. Buenas ofrendas. Está bien, pero esperen. En la época de Jesús se está diciendo, se están peleando, y cuando ya Yeshua ha muerto y ha resucitado y ha ascendido, y las primeras comunidades van recibiendo la Torá según Yeshua a través de los apóstoles, y un apóstol muy fuerte va a ser el de los gentiles, Pablo mismo, que está enseñando desde las raíces hebreas, porque él les sale a los gentiles, pero ¿para qué? ¿Para qué salió hacia los gentiles? A buscar a la casa de Israel, la casa de Efraín, ¿sí? Entonces, tiene que hacerlo con raíces hebreas, si no, no se despierta. La gente que respondía es el que viene desde adentro vibrando en Israel, ¿sí? La gente que no responde todavía, algún día puede responder, pero el que nunca va a responder no pertenece a las 10 tribus. ¿Está claro eso? Volviendo al punto, cuando Pablo escribe, y esto que me preguntaba este varón de España, se los digo, él lo hace desde una conciencia hebrea y está diciendo, miren, nuestro amado Yeshua lo dejó claro, por ejemplo, en esta parábola. No se dediquen a pensar que esto los conduce a esto. ¿Esto es necesario? Sí. Pero hasta ahora era como un ayo. ¿Saben lo que es un ayo? Un esclavo que los conducía. Ahora ustedes no necesitan tanto de eso. Ya tienen otro medio. Y ahí es donde voy hablando de lo que hablé el jueves. 2 preguntas. Las dejé el jueves picando. ¿Qué y quién es la fuente de la expiación? Ya un poquito lo dije al principio. ¿Qué y quién es la fuente de la expiación? ¿Qué, quién y cuál es el medio de la expiación? Lo repito, primera pregunta, ¿quién y quién es la fuente de la expiación? Yo le sacaría el qué, porque el que habla de cosas pondría ¿quién es la fuente de la expiación? ¿Quién y cuál es el medio de la expiación? Eso es lo que hace la diferencia entre nuestra fe de Yeshua de Nazaret, los nazaraitas, y la fe del judaísmo actual. Es nuestra gran diferencia. ¿Me van captando? ¿Por qué? Lo que los fariseos temían, le pregunto a todos, de que fuera destruido el templo, de que volviera a ocurrir un exilio, de que no hubiera templos, sacerdotes, sacrificios, altar, ¿ocurrió o no ocurrió? ¿En qué año? Año 70 de nuestra era común. Lo voy a poner acá. En el 70 de nuestra era común, lo que los cristianos llaman 70 después de Cristo, es incorrectísimo hablar así, ocurrió la destrucción del templo, ¿verdad? Lo que se conoce como el exilio de Roma. Así se lo conoce, exilio de Roma. En la forma más literal. 70 es el año que está ocurriendo en el mismo tiempo que vivió nuestro amado maestro, ¿sí? ¿En qué año, aproximadamente y casi exacto, muere nuestro maestro? En el 30, porque no nace en el año 0, ya lo sabemos. Tenía casi 34 años, ¿sí? Andaba ahí, casi 34 años, 33, 34 años, pero muere en el 30.
porque él nació mínimo 3 años antes del año 0. Por eso no hay que decir después de Cristo ni antes de Cristo, es incorrecto. En el año 30 muere Yeshua, en el año 70 se destruye el templo. Todos escúchenme, pero desde el año 30 al año 70, todos los que estaban ahí, especialmente los saduceos y especialmente los fariseos, porque ya los esenios no había, los esenios empiezan a venir a la ciudad, los esenios empiezan a venir a Jerusalén, y en Hechos está claro, dice que se convertían. Porque muchos esenios eran sacerdotes. Hay un sacerdote descendiente de la casa de Aarón que se hizo esenio, ¿quién? Juan, el primo de Jesús, Juan el bautizador, bautista, como lo quieran llamar, ¿sí? Como dicen los hermanos judaizantes. Juan el inmersor, para no decir bautista, será por la religión, qué sé yo. Bueno, ese Juan, ese Yohanan, ¿van siguiendo la historia? Se hizo esenio. Los esenios van a desaparecer aparentemente porque ya había venido Mashiach y reconocen en Yeshua Mashiach, se convierten a las comunidades primeras. ¿Sí? Están los nazarenos, los del camino. ¿Van siguiendo? ¿Los aburro con esto? Libro de Hechos es así, lo van a entender mejor el libro de Hechos. Desde el año 30, el Señor muere, resucita, envía al Espíritu Santo, o sea, el Shavuot se concreta, o sea, la última trompeta sonó ya. Primera trompeta era Pesaj, última trompeta, Shavuot. El gran trompetazo, la gran trompeta es Yom Kippur, es la que tiene que sonar ahora, que tiene que ver con nosotros, con el próximo tiempo. Pero en el año 30, donde comenzó el templo espiritual a formarse, por un tiempo no hace falta el templo material, porque hay que concentrarse en el templo espiritual. ¿Van siguiendo? Entonces comenzó a haber un problema. Lo que se conoce como, los judíos lo llaman los milagros extraños del templo. Y ocurrían en Yom Kippur. Primer milagro extraño. Año 31, año 32, año 41, 40, o sea, todos los años, 30, 40, 50, 60, 70, el hilo rojo se quedaba rojo. ¿Se acuerdan que la expiación había que ponerle al que era elegido por Azazel un hilo rojo? La costumbre era, se le ponía el hilo rojo en sus cuernos, se cortaba un pedazo del hilo rojo y se colgaba en la puerta del templo. Cuando ustedes leen a Isaías, ahí dice, si tus pecados fueran rojos como el carmesí, quedan blancos como blanca lana. Es por la costumbre de ese hilo de lana rojo, que aunque a ustedes les parezca increíble, en cada Yom Kippur, cuando terminaba Yom Kippur, ¿sabe cómo el pueblo se alegraba? Por 2 cosas. El sumo sacerdote no volvía muerto. O sea, volvía. Si volvía muerto porque lo traían, ¿no? Regresaba con vida. Decía, hay un año, se viene un año mejor, estamos perdonados, y para creerle el hilo rojo estaba blanco. Bien, desde el año 31 hasta el año 70, nunca más se volvió a poner blanco. Segundo milagro extraño era que en las noches las puertas del templo tenían que quedar cerradas en Yom Kippur, se abrían el día. Los oficiales, los policías que hemos visto que la Torá establecía, era gente especial de los levitas, ya no querían servir en Yom Kippur por mucho tiempo, porque las puertas se abrían en la noche. Entonces, aparece un señor que usted ahora va a decir, ¿y este qué tiene que ver con nosotros? Se los voy a escribir acá. Yohanan ben, decirlo fuerte, Aquía. Bien. Juan, el hijo de Aquía. ¿Quién es él? Uno de los mejores discípulos de un fariseo llamado Giyel. ¿Le suena? ¿Se acuerdan que le dije que los fariseos estaban separados en 2 lineamientos? Shammai, el más riguroso, el que por ejemplo decía, no, el divorcio es por el adulterio, lo demás no, aguantala. Cambia vos y cambia ella. Te cocina mal, cambia vos. No te quejes de la comida. ¿Entienden? Shammai. Pero estaba Giyel. Y Giyel era uno de los más estudiosos de la Torá. ¿Me están escuchando? Y Giyel tenía algunos discípulos muy conocidos. Uno, ustedes lo han visto en el libro de los Hechos, Gamaliel. Gamaliel era uno de los mejores discípulos. ¿A qué no saben de quién fue maestro Gamaliel?
de Saulo en aquel entonces, luego va a ser Pablo, Saulo de Tarso, ¿sí? Saulo dice, yo, no me vengan ustedes, conozco Torá porque lo estudié a los pies de Gamaliel. Y todo el mundo sabía que el que estaba con Giel o con Gamaliel o con Yohanan ben Aquía, el otro mejor discípulo de Giel, tenía que, para ser llamado maestro, decir la Torá desde Bereshit 1.1 hasta el final de memoria. Y haberlo escrito una vez según la Torá, una vez completo. Mi apóstol bendito, Yeshua es el gran apóstol, ¿verdad? Pero mi apóstol Pablo sí que sabe. Ahora, dejemos a Gamaliel de lado, dejemos a Pablo, un dato que les gustó. Vamos al otro discípulo, Yohanan ben Aquía. Vamos a los milagros extraños. Y Yohanan ben Aquía, cuando estaba lo de la puerta, conociendo algunas cosas, si les gusta se lo leo, si no, no leo nada. ¿Les gusta? ¿Leo? Han venido acá porque sí, nomás. Hay algunas hermanas que dicen, ¿para qué vine? No entiendo nada. Sí va a entender, hermanita. Déjeme entonces que le lea esto. Yohanan ben Aquía llegó a decir al templo, esperen que lo encuentre. Bueno, lo he apartado, pero ahora no sé cuándo. Es... Disculpen. A esta parte él llegó a decir, ¡oh templo! No lo tengo literal, ya se los doy. Algo así dijo, ¡oh templo! Estás avisando que pronto viene tu destrucción. Yohanan ben Aquía va a decir eso. Entonces Yohanan ben Aquía, que es fariseo, ya saben cuál es una de las tendencias que tiene, dice, no, hay algo que estamos haciendo mal, porque los celotes están cada vez matando más soldados, están haciendo que el emperador se vaya a vengar, esto se está poniendo difícil porque en el año 62 los celotes, los sicarios, se estaban poniendo locos, hacen la revuelta, hay que matarlos, ya el Mesías viene, y entonces los romanos estaban cada vez más opresores. Dice, no, vamos a tomar una actitud que tenían los saduceos, llevémonos bien con Roma. Es conveniente que estemos más al tanto de qué está pasando en Roma, no despreciemos. Y entonces Yohanan ben Aquía crea una escuela, la escuela de Yavná, ya se lo voy a enseñar después esto. Y la escuela de Yavná era la forma de interpretar la Torá con esta tendencia. Cuidado, se viene la destrucción del templo en algún momento, si no cambiamos se viene, pero recordemos de afianzar más la halajá, especialmente en orar y hacerse de acá. Y aprendamos bien cómo se hacen los sacrificios. Y Yohanan ben Aquía va por primera vez a sus alumnos a encomendarle que la halajá, que era oral, se empieza a escribir. No debía escribirse, Moshe había dado orden que no se escribiera, pero se empieza a escribir. Para que no se perdiera, se empieza a escribir. Espere, con el tiempo va a dar lugar al Talmud, es verdad, pero todavía no estamos en eso. Entonces no viene el año 70, año 62. Entonces él necesita tener un contacto. Y hay una persona muy conocida, se llamaba Josefo, Flavio Josefo, judío él, que se llevaba muy bien con Roma, porque se había capacitado en Roma, y lo elige no solo de discípulo, sino de traductor. En el año 69, Jerusalén, mes de Tebet, es sitiada por los romanos. El general que estaba a cargo se llamaba Vespasiano. Diga fuerte, general Vespasiano. Estábamos hablando del mes de Tebet, diciembre, enero. Igual como pasó con Nabucodonosor, sitian Jerusalén. Y él adentro está viendo que los judíos mismos se están matando, porque los que no querían ser muertos, porque los celotes decían, no vamos a dejar salir a nadie, porque hay que ir contra Roma. Y especialmente, cuidado con Yohanan Aquía. Entonces Yohanan ben Aquía planeó algo con sus discípulos, anunció que estaba muerto. Lo ponen en un ataúd y lo sacan de la ciudad. Cuando va esa acompañada en el ataúd, Vespasiano está allí, sale a detenerlos
Y dicen, no, es que tenemos aquí a nuestro maestro, que en realidad lo hemos tenido que sacar porque lo querían matar los judíos. Y Yohanan ben Aquía se levanta, se presenta a Vespasiano, y muy astuto, por contactos que tenía en Roma, él ya sabía que en Roma, unos meses atrás, a Vespasiano, el general, lo acababa el Senado de nombrar emperador. Quien no estaba enterado era el general. Entonces, por medio de su traductor, Flavio Josefo, esto está en Historia de los Judíos, lo escribe Flavio Josefo, le dijo, Dios te ha elegido para ser el próximo emperador de Roma. A la semana exacta, Vespasiano recibe un mensaje de Roma que tiene que volver a Roma porque va a ser coronado emperador. Vespasiano se asombra por el profeta Yohanan ben Aquía. Y Yohanan, el profeta entre comillas, y Yohanan ben Aquía, el ahora emperador se lo agradece, le dice, bueno, yo te pido un favor, que puedas respaldar mi escuela, que a mi escuela no la toquen, la escuela de Yabná. Yo me voy a ir a Jamnia. Él vivía allá en Jamnia, sale de Jerusalén, se va a Jamnia, Galilea. ¿Se ubican con Galilea? Un pueblo de Galilea, Jamnia, diga fuerte Jamnia. Allí se inaugura la escuela de Yabná. Y Vespasiano le dice, yo agradecido te digo algo, te doy este salvoconducto. Cualquiera que siga lo que vos creés, no lo tocan los romanos. Pero el que no siga lo que vos creés, nosotros nos hacemos cargo. Vespasiano se va a hacer emperador, pero hay uno que era el mano derecha, su hijo, general Tito, pasa a ser el general de Roma, y Tito se queda allí en el sitio. Llega el año 70, ¿van siguiendo? Llega el año 70. Y Tito destruye los muros de Jerusalén, ¿a qué no saben en qué fecha? 17 de Tamuz. Y después de 21 días, el 9 de Ab, Tito destruye el templo. Y todo el mundo desesperado. Del Sanedrín, Tito, o casualidad, mató a todos los que saben que el Sanedrín está formado por saduceos y fariseos. Habían mandado a matar a Yeshua. ¿Se acuerdan? Lo juzgaron, no podían matarlo. ¿Sí? ¿Se acuerdan la historia de Yeshua? O sea que ¿quién puede haber estado en el Sanedrín cuando Yeshua está siendo juzgado? Yohanan ben Aquía. Y Yohanan ben Aquía se había asegurado que los que estaban con él no fueran muertos. ¿A qué no saben a quién se mató en el Sanedrín? A los saduceos. ¿Y qué hicieron los fariseos que eran del Sanedrín y quedaron vivos? Huyeron a Jamnia y se refugiaron en la escuela de Yabná con Yohanan ben Aquía, el ahora profeta Jeremías reencarnado. Recuerden que ya en la época de Jesús se está creyendo en la reencarnación de los muertos, y aquí dicen que es Jeremías reencarnado porque consideraban que lo mismo que hizo Jeremías de tratar de salvar el templo y todo lo que sabemos que hizo Jeremías, él lo estaba haciendo igual. Ahora, él es astuto, él había estudiado Lamentaciones, y cuando vio que lo que estaba en Lamentaciones estaba pasando en su tiempo, él ya empezó a anunciar la destrucción más estos milagros no explicados. Pero él es más astuto. Él conoce a Yeshua. Él ha escuchado que Yeshua en esta parábola ha comparado a los saduceos con los fariseos. Él ya en ese tiempo, estamos hablando del año 71, ya sabe que la carta de Hebreos está escrita. Y que todos los nazarín, ¿de acuerdo? Despierte, por favor, ya que escribe tanto, despierte. Todos los nazarín, de acuerdo a lo que han aprendido en la carta de Hebreos, al día de la expiación, a Yom Kippur, lo celebran con una conciencia de quién es la fuente y cuál es el medio. Ya termino y nos vamos porque esto es para el lunes. O para el martes, ya les digo. Sin broma en los catálogos. Escuchen esto que es poderoso. Ya es historia, es aburrido. No, es que si no conoces la historia nunca vas a entender por qué no somos judíos. Dije que cuando estaba Yeshua no existía el judaísmo. ¿Desde cuándo existe? Desde que apareció el padre del judaísmo. ¿A qué no saben cómo se le llama o cómo era el nombre del padre del judaísmo? Yohanan ben Aquía. Ya no hay saduceos. Los sacerdotes que eran del Sanedrín han muerto y los que lograron sobrevivir se los ha llevado a Roma y los ha esparcido por el imperio. De ahí vienen los Cohen, el nombre Cohen, el nombre Kogan. Toda esa gente que se llama así son sacerdotes. Son de la descendencia de Aarón. ¿Sí? Todo lo que se llama Levi, Levín, vienen de la tribu de Leví. Pero el Sanedrín ahora está en Jamnia. El presidente se llama Yohanan ben Aquía. Son todos fariseos.
Entonces aparece algo, la teoría farisea. No tenemos templo, no se asusten. Desde hoy, hasta que salgamos del exilio y volvamos a tener templo, cada oración tuya en Yom Kippur, todas las oraciones que haga van a tener el valor de sacrificio. Y toda la sedacá que haga va a tener el valor de los machos cabríos. Pero atención, ¿qué estaban haciendo los discípulos de él con la halajá? La estaban escribiendo. Lo primero que Yohanan ben Akia ordena a uno de sus discípulos fue escribir un tomo que hoy, no se aburra por favor, no se aburra. Un tomo que hoy tiene 600 páginas y que el martes a la tarde todos los judíos lo tienen que tener y empezar a leer. En esas 600 páginas está todos los detalles de lo que hacía el sumo sacerdote cuando él se vestía de blanco, cuando se lavaba, todos los rituales del sumo sacerdote en detalle, todos los rituales del sacrificio de cómo se elegían los machos cabríos, todos los detalles están en esos 600 tomos. Eso es el judaísmo de hoy, 600 páginas de un tomo. Es el tomo del Yom Kippur. ¿No me están entendiendo? Esta es la gran diferencia y terminamos. Según el judaísmo actual, que nació del rabinato. ¿Y qué es el rabinato? Los fariseos. ¿Y quiénes son los fariseos? Los que Jesús dijo, cuídense de ellos. Porque enseñan bien la Torá, pero cuando la practican, ponen mandamientos que ni ellos pueden llevar. La halajá. Esta es la razón por la cual nosotros no nos queremos judaizar. Y que en la halajá consideremos cosas que nos permiten celebrar Shabbat y varias cosas, y es porque es necesaria, pero no es nuestro medio de expiación. Para que lo entiendan, este señor dijo en el año 90, en un concilio llamado el Concilio de Jamniá, donde fueron todos los rabinos del mundo, a partir de ahora, hasta que no tengamos templo, cada vez que un judío, todos escuchen esto, ore en Yom Kippur y lea las veces que más pueda este manual durante ese día, está creando virtualmente lo que se hacía en el templo, está creando virtualmente la ceremonia de Yom Kippur. Esa es la diferencia que tenemos nosotros. Nosotros no tenemos por qué leer ningún manual, sí tenemos que orar, sí tenemos que ayunar, porque está bien marcado eso, ayuno y oración van juntos, ya lo dije la vez pasada, echan fuera demonios. Sí tenemos que hacer eso, pero nuestro medio, y esto sí es la próxima clase, no es la recreación virtual del Yom Kippur. O sea, para ellos el medio es el ayuno y el día mismo. O sea, Yom Kippur se convierte en un día totalmente sagrado, poderoso, y el día mismo es el día de la expiación. Expía. No, mis amados, lo dije en algún momento y no lo recordás. El único que hace expiación es Yahvé. Solo Él puede perdonar y absolver. No son 25 horas. El tiempo no tiene capacidad de expiar. El Señor del tiempo es el que hace la expiación. Eso significa que nosotros tenemos otro medio. Y como los conozco y son todos por ahí medios difíciles de convencer, vas a estudiar la carta de los Hebreos hasta el lunes o el martes. Si ustedes quieren, evitamos el lunes. Y yo me sentaría el martes con ustedes a empezar la jornada así, con este estudio. ¿Cuál es el medio que usamos nosotros? Porque nosotros no usamos, sí, está correcto en parte la... No, está bien lo que dijo. Nuestro medio es el Mesías. Su vida resucitada. Porque el martes, si quieren, les voy a enseñar que en Yom Kippur no se aplica el sacrificio de Cristo. No tiene nada que ver. ¿Les gusta esto? ¿Les gusta o no? Y ustedes van a descubrir conmigo que Yeshua, justamente hablando de Yom Kippur, dijo que cuando no hubiera templo, el medio era la vida de Él. Y el martes, si me permite, van a descubrir que nosotros no celebramos en sí Yom Kippur. Lo que celebramos, al no tener templo, es el memorial de Yom Kippur. Carlos, al menos dicho Carlos Yaguao.
¿Quién se atreve a aprender esto? ¿Es de bendición? Pero entienden la diferencia con los judíos. Primero, judaísmo nace inspirado por Roma. Roma dio el salvoconducto y Roma dijo, todos los que crean lo que creen estos, no los matamos. Ahí no se persiguió más a los judíos propiamente dicho. ¿A quienes sí se siguió persiguiendo? A los discípulos de Cristo. Porque los fariseos eran los que más odiaban. Ah, me olvidé algo. Él va a decir algo acá, para los que estaban anotando. Si lees el manual, lo que escribo, si haces oraciones con el ayuno, tienen que entender que no hace falta ningún Mesías, y ni mucho menos la muerte de un Mesías. Desde ahí que los judíos a nosotros se nos ríen, porque creemos que por la muerte del Mesías hemos sido nosotros salvados. En la doctrina del judaísmo hay algo que es esotérico, y es que no se necesita la muerte de ningún Mesías, y por eso no aceptan a Yeshua. Ellos han torcido la Torá, que siempre dijo que se necesitaba la muerte de un Yeshua, para que luego ese Mesías muerto, resucitado, se hiciera gran sumo sacerdote, a fin de lograr la expiación. Porque atención, una cosa es ser perdonado, y otra cosa es ser absuelto. Dios te puede perdonar, pero si no te absuelve no hay expiación. Ténganlo en cuenta, porque ahí van a entender qué diferencia hay de Pesaj, donde sí vale el sacrificio, y de expiación, donde no hay que considerar propiamente el sacrificio del Mesías, sino la vida sacerdotal o su movimiento operativo sacerdotal en las dimensiones celestes. Nada más. Es mucho. Lo subo esta tarde a YouTube y ustedes lo ven mañana, lo ven el lunes. Martes a las 20 comenzamos esto así y seguimos el miércoles. Ya está, ya lo decimos. Así nos venimos el lunes. ¿Les parece bien? La misma celebración si es un ayuno. No tenemos que cantar tanto. Tenemos que más que nada orar mucho. ¿Cuántos fueron bendecidos? Pónganse de pie, por favor. Wow. Y las preguntas después las hacemos. Vuelva a ver el video, vuelva a ver las partes. Si han sido bendecidos, por favor, alégrese. Estírese un poquito. Haga un pasito así, otro pasito así, haga conga, zumba, no sé qué va a hacer. Le zumba la cabeza, dice Carlos. Como decía la Caballasca, me hirve la cabeza. Profeta, ¿está bien usted? ¿Le hizo bien no ir a Mar del Plata? Estaría con plena alajá con los pobres de Mar del Plata. Dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, es buena la alajá, es necesaria, pero es mejor la Torá. Yo amo la Torá, es perfecta. La Torá, marquen esto en su vida, la Torá es perfecta. La Torá es perfecta porque renueva el alma. Si van a cumplir, cumplan todo. No dejen algunas cosas. Entonces, gracias a esa revelación que tuvo él. Antes que ore el profeta, nos subimos y quiero a todos verlos a todos. Subamos, no, la verdad que no los veo. ¿Se atreven a empezar a defender la fe? ¿Entienden? ¿Pueden animarse a explicar? Y decir, pero eso es judío. Y voy a decir, no, esto no es judío. ¿Ya entendés cómo nació el judaísmo? Esto es fe de Israel, decirle. Nosotros practicamos Israel. Roma es terrible. Permitió nacer primero el judaísmo y como no pudo exterminar, Esab no pudo exterminar a Jacob, su hermano, los discípulos de Yeshua, fundó el cristianismo. Qué terrible que es el demonio que hay en Roma. ¿Lo notan? Con el judaísmo tenía la excusa, acabamos con esto. No pudieron acabar. Se sembraba y era que se multiplicaba. Fundó el cristianismo y lo adormeció por un montón de años. Lo adormeció y es una forma de tenerlo muerto, ¿no? Bendito es el Señor que nos levantó. Vamos a levantar al muerto. Estamos levantando las 10 tribus, ¿sí? Bendito eres tú, Yahvé Dios nuestro, Rey del universo, porque a través de esta enseñanza estamos volviendo a la lengua pura, Señor, a la pureza de labios, que no es hablar en hebreo, sino es vivir conforme a una mentalidad, a una conciencia elevada, Israel, Señor, para ser uno contigo, estar directo a ti y para saber que tenemos cabeza, Señor. Gracias, Rey, porque no podemos decir que tenemos cabeza si no nos congregamos, porque la cabeza es Yeshua, Señor, nosotros somos el cuerpo, somos Israel, somos la congregación de primogénitos, Señor. Y a través de esa primogenitura, por medio del Mesías, recibimos un sacerdocio, Señor, pleno, Padre, del cual estamos aprendiendo. Te pedimos perdón
yo públicamente por todas las cosas que hice en ritualismo y en espiritualismo. Quiero espiritualidad y quiero el rito conforme a la fe hebrea, Señor, a una mentalidad elevada. Gracias, Rey Eterno, porque nuestro retorno a nuestra casa no es igual. Nos vamos, Señor, tal vez confundidos, seguramente, pero es bueno, Señor, porque así hemos dejado de estar asimilados en las culturas paganas, conforme al catolicismo, al cristianismo, al judaísmo y a todos los ismos que el hombre quiere construir en su ego, Padre. Gracias, Rey Eterno, porque somos unos contigo, estamos directo a ti, Rey, por medio de Yeshua, nuestro real sumo sacerdote. Gracias, Rey. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Yeshua es el nombre, Padre. Amén. Amén. Vamos a dar ovación, porque eso es también característica de Yom Kippur. A nosotros tenemos la alegría. En el judaísmo hay que llorar, en el judaísmo hay que tirarse al suelo, no vestirse bien. Yeshua dijo, se alegrarán, se perfumarán, aplauda. Porque hay alegría, que no se note que en el ayuno que se viene, que hay tristeza. Sí tenemos expiación correcta, yo profetizo, sí tenemos expiación. Hay un medio maravilloso, es la vida resucitada del Mesías y su operación sacerdotal en los cielos. Bendito es su nombre. Shabbat Shalom. Abrace a alguien y decirle, corrijan lo del profeta, no estás confundido, estás aturdido. El shofar aturde, nunca confunde, Babilonia confunde. Decirle, no estás confundido, estás aturdido. Ya se te va a pasar, decirle.